serie Suficiente es suficiente, ¿verdad? ¿Cómo estar contento cuando todavía quieres más? ¿Cierto? Y eso es lo que hemos venido hablando allí hace ya por lo menos 3 semanas. La primera semana hablamos de Lucas capítulo 12 y dijimos, ¿cuánto es suficiente en la vida? ¿Cuánto es suficiente? ¿Se recuerdan a aquel economista que habló en los años 1900 por allá, que de ahí 1930, si mal no recuerdo, él dijo que de aquí a 100 años en aquella predicción sus nietos y bisnietos solamente le trabajarían ¿cuánto? ¿Se recuerdan ustedes? Trabajarían alrededor de unas 15 horas a la semana. ¿Por qué? Porque los gobiernos, los estados serían suficientemente capaz de proveer para la familia todo lo que necesitaban, que solamente con 3 horas al día trabajando iba a ser suficiente. Bueno, parece que las predicciones de él en el año 1930 no estuvieron mal. Lo único que no les clarificó, o no clarificó, perdón, él de que era 15 horas al día lo que íbamos a estar trabajando ahora para poder sufragar los gastos y poder vivir, ¿verdad? No era la semana, era al día y todavía no alcanza. Bien, hablamos esa primera semana sobre eso, cuánto es suficiente en la vida, y dijimos que no nos dejemos definir por las posesiones. ¿Recuerdan? Las posesiones que tengamos no definen quién usted es, ¿cierto? Así que hicimos énfasis en eso, especialmente porque donde vivimos nosotros, que tenemos que tener un poquito de cuidado con eso allí. Y también dijimos que no nos dejemos disuadir de nuestro propósito aquí. Nuestro propósito aquí va mucho más por encima ¿de qué? De las posesiones y de las cosas que hay aquí. Nuestro propósito es eterno, va mucho más allá. Así que estuvimos hablando de eso. La segunda semana hablamos de que Él es suficiente para todo. Filipenses 4, del 10 al 13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Y ese todo involucra ¿qué? Todo. Hablamos de eso esa segunda semana allí. Y la semana pasada, previo a Acción de Gracias, hablamos de cuánto agradecimiento es suficiente para Dios. Bueno, no creo que no pararíamos de agradecer a Dios. No pararíamos de agradecer a Dios, ¿verdad? Si solamente dijimos esto como un punto de reflexión, si solamente Dios nos concediese aquellas cosas por las cuales agradecemos, estaríamos en graves problemas, porque no somos lo suficientemente agradecidos, ¿verdad? Dijimos también allí algo para meditar, que agradecer a Dios después de haber recibido allí alguna bendición se llama gratitud. Cuando usted y yo damos gracias a Dios después de que hemos recibido algo, que Él nos ha bendecido con algo, eso se llama gratitud. Pero agradecer a Dios antes de que sucedan las cosas, antes que nos las dé, se llama fe. Y eso es lo que está realmente buscando Dios, que seamos agradecidos a Dios en todo, como dice allí Primera de Tesalonicenses capítulo 5, porque esta es la voluntad de Dios Padre en Cristo Jesús para todos vosotros, ¿cierto? Así que hemos hablado de esto. Estoy diciéndole a grandes rasgos los temas que hemos venido tratando allí en estas 3 semanas. Hoy nos disponemos a terminar esta serie de que suficiente es suficiente, o cuánto es suficiente, y Dios mediante, la semana que viene comenzaremos una serie nueva sobre Navidad, por supuesto, hablando de estos temas de la época allí. Hoy, la fe que es suficiente. ¿Cuál es la fe que es suficiente? ¿Verdad? Yo creo que la respuesta usted ya la conoce, ¿cierto? La respuesta se cae, como decimos nosotros, se cae allí de la mata, del árbol, se cae, ¿verdad? Pero eso involucra un poquito más que eso, porque si fuera así tan sencillo, ¿verdad? Pues entonces no es así. Eso involucra, creo que, un poquito más que eso. Y la porción que nosotros hoy leímos de Gálatas capítulo 2, del 11 al
21 allí, vamos a ver que el apóstol Pablo defiende allí la fe en Cristo por encima de la ley. Este es el punto, ahí es que donde vamos a ir hoy. El apóstol Pablo defiende la fe en Cristo por encima de la ley. También defiende el apóstol Pablo la libertad en Cristo por encima de las obras de la carne. Vaya tomando nota, porque por ahí es que vamos a ir hoy. Él se para firme en lo que él piensa, lo que él cree, lo que el Espíritu le ha revelado. Y créame también, hermano, que lo hace en un foro o lo hace en una reunión difícil. Lo hace en una reunión difícil porque lo hace dentro del foro de la iglesia. Lo hace dentro de un foro de un compañerismo cristiano. Y lo hace también con amigos de misiones de él, como es Bernabé, que fue compañero en su primer viaje misionero. Lo hace en el foro donde está presente, y a quien él aborda es a una columna de la iglesia de Jerusalén, fundación del cristianismo, y uno de los apóstoles realmente más, no sé, con más autoridad dada por Jesucristo dentro del núcleo cercano a él, que es el apóstol Pedro. Así que créame que no es fácil para el apóstol Pablo pararse en ese foro y defender la fe por encima de la ley y defender la libertad en Cristo por encima de las obras de la carne, teniendo a estos dos amigos y compañeros de milicia en Cristo Jesús, tener que ir en contra de ellos. No le es fácil. Pero eso es lo que requiere. Porque ¿qué tal si el apóstol Pablo no se para firme en su convicción de lo que él cree que es correcto, de lo que el Espíritu del Señor le está revelando y le está dando paz para hacer esa confrontación allí que tenía que hacerla? Entonces, ¿dónde estuviéramos hoy nosotros, el cristianismo? Hubiera una mezcla, que era lo que se estaba persiguiendo en aquel momento. Así que fue importante esto para ellos allí y para nosotros, hermanos. Pablo fue un defensor de la libertad en Cristo, completamente. Usted lo va a encontrar por todas sus cartas. De hecho, usted sabe que el apóstol Pablo ha escrito más de la mitad del Nuevo Testamento. Por donde quiera usted va a encontrar esta libertad. Pablo es un defensor absoluto de la libertad en Cristo, de la esclavitud del pecado. Usted va a oírlo a él hablando sobre que Cristo nos ha liberado, no para que estemos nuevamente en la esclavitud del pecado. Pero ahora sí, conforme Pablo dice una cosa, también dice la otra. Tenemos esa libertad en Cristo. Hemos sido libres de la esclavitud del pecado, pero es una libertad con responsabilidad. No es un libertinaje, es una libertad con responsabilidad. No para hacer cualquier cosa, ¿cierto? Y él hace énfasis en eso. Por ejemplo, le voy a leer algunos versículos rapiditos para que veamos de diferentes cartas, para que veamos realmente que Pablo constantemente está haciendo énfasis en esto. Aquí mismo en este libro de Gálatas que usted tiene abierto allí, capítulo 5, versículo 1, dice: "Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud". Otra vez, quiere decir que antes estábamos sujetos al yugo de esclavitud, pero dice, ya hemos sido liberados de eso, no estéis otra vez sujetos a eso. En Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2 dice: "Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu". Y el versículo 2 dice: "Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte". O sea, Pablo una y otra vez va a defender la libertad que tenemos en Cristo. Gálatas capítulo 2, este mismo Gálatas que leímos hoy, pero unos versículos anteriores, en el capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol que había algunos que se habían infiltrado en la congregación. ¿Para qué? Para allí espiar que la libertad que tenemos en Cristo.
Y habían subido, sí, usted va a leer el contexto de ese capítulo 2. Algunos habían descendido de Jerusalén y habían ido a Antioquía y estaban dentro de la congregación así sentados, espiando qué es lo que se enseñaba, qué doctrina se estaba enseñando allí, para después tal vez ir a reportar a Jerusalén lo que estaba pasando con relación a las enseñanzas de Cristo en otros lugares, especialmente en Antioquía. Y Pablo habla de eso. Primera de Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, ¿pero qué? No todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Pablo constantemente, usted lo va a escuchar hablando sobre la libertad que tenemos en Cristo. Dice allí en 1 de Corintios 8:9, mirad pues que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora mismo dice, no, porque yo soy libre, a mí Cristo me hizo libre. Esto a mí no me afecta. Bueno, es posible que a ti no te afecta porque usted es un cristiano maduro, porque usted ha crecido en la fe. Pero tenga cuidado que esa libertad que usted está ejerciendo ahora en un lugar público, dentro de la iglesia también, o dentro de la familia donde no hay cristianos o hay cristianos débiles, no sea un tropezadero para que el otro hermano en Cristo o otro gentil que todavía no se ha acercado a Cristo, pero que tiene hambre y quiere conocer de Cristo, sea un tropezadero para que esa persona venga a los pies de Cristo. Pablo dice, si tú eres libre, y tú puedes ejercer la libertad, pero ponga cuidado, que esa libertad no venga a ser un tropezadero. Pablo habla de la libertad y siempre está defendiéndola. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, ¿a qué? A libertad fuisteis llamados. ¿Pero qué dice allí? Pero solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Sino servíos por el amor unos a los otros. Pablo es defensor a capa y espada de la libertad que tenemos en Cristo. Pero es una libertad por encima de la ley. Es una libertad por encima de la carne. No es una libertad para hacer lo que yo quiera. ¿Ve? Eso es lo que el cristiano necesitamos entender. Eso es lo que necesitamos poner por práctica, también por obra allí. Pero fíjense, hay algo más. Y no estoy leyendo todos los versículos, estoy leyendo algunos para que usted y yo entendamos el contexto de donde vamos a ir dentro de un ratito a Gálatas capítulo 2. La libertad que Pablo aborda en sus cartas es una libertad que abarca todas las áreas de la vida, no solamente la parte de la carne, los deseos de la carne, ni nada de eso, sino todas las áreas de la vida. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:18, dice el apóstol a Timoteo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo tenía una convicción fuerte en su corazón, que él era libre en Cristo y nada ni nadie lo iba a dejar atado aquí en esta tierra ni en el llamamiento celestial que Cristo le hizo a su vida. Él me preservará cuando Él me llame a su casa. ¿Te das cuenta? Esa es la libertad que Pablo tenía convicción allí. Y déjame decirle algo, hermano. Cuando esa libertad se veía amenazada, Pablo iba a salir en defensa de esa libertad a cualquier costo. A cualquier costo. De hecho, le costó. Porque cuando se tiene que parar frente al Sanedrín en Jerusalén para que se retractara, para que dijera que esto que lo otro, no, allí mismo les predicó. Y les predicó de esta libertad en Cristo Jesús. Y de allí, cuando los judíos se amontonaron, que querían realmente matarlo y todo esto, él apeló ¿a quién? Ya que no había salida, a César. Porque él era ciudadano romano, también tenía doble ciudadanía, como muchos aquí. ¿Ve? Apeló a César y cuando se apelaba a César no se podía tocar, había que mandarlo para Roma. Y por eso es que el apóstol termina en Roma. Parte del deseo de Pablo era ir a Roma a predicar el evangelio, pero lo único que fue encadenado fue como preso a Roma. Pero fue y predicó el evangelio.
Dios le concedió eso, pero en unas condiciones diferentes. En este caso de hoy, que vamos a tratar ahora, Pablo enfrenta duramente, como dije a un principio, a dos compañeros de él. Dos compañeros de él. ¿Y por qué Pablo hace esto? ¿Qué estaba pasando allí que Pablo no pudo callar? ¿Qué estaba pasando? Bueno, para ponerlo en contexto, porque quizás algunos de ustedes sí saben lo que estaba pasando allí. Pero tal vez otros dicen, bueno, no sé por qué Pablo aborda esto en Gálatas 2. Si usted tiene Gálatas, manténgalo allí abierto en sus Biblias, si no en su el equipo electrónico, manténgalo allí. La iglesia de Antioquía era una iglesia generalmente llena de personas gentiles. O sea, como usted y como yo, que no eran judíos de descendencia de sangre. Había algunos que otros, pero era en su mayoría gentil allí. ¿Y qué pasó? Bueno, allí estaba Pedro con ellos en Antioquía y Pedro disfrutaba todos los días de el compañerismo con ellos y comía con ellos en las mesas y tú sabes, pasaba tiempo con ellos allí como cualquiera en una congregación como esta, como hicimos el día jueves, como haremos el día 8, Dios mediante, o como se va a hacer las damas acá el miércoles, o los caballeros allá. Eso, había fellowship, compañerismo. Y Pedro era parte del fellowship con los gentiles. ¿Pero qué pasó? Versículo 4, como le dije anteriormente, para que usted lo lea y ese contexto, llegaron algunos judíos de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén. Cuando Pedro ve que ellos llegan y están allí, allí está también Bernabé, que era un judío piadoso, bien respetado también en Jerusalén, y también estaba allí compartiendo con los gentiles. No solamente Pedro, también Bernabé, compañero de misiones de Pablo. Pero Pablo llega y cuando ve que Pedro y se arrastra Bernabé también, comienzan a separarse de los gentiles y cuando llegan los judíos comienzan a estar con ellos y comer con ellos y se separaban de los gentiles. Y hacían su grupito. En algunos países se llama rosca. ¿Verdad? Su rosca, su grupito, su núcleo, su cosa, pero todo judío. ¿Ah? Todo judío. Pablo ve esto, lo deja correr y ve que sigue pasando. Dice, sí. ¿Cómo es esto? Esto se llama hipocresía. ¿Cómo es eso? Eso no puede haber cabida aquí para nosotros. Ya este asunto quedó resuelto en Jerusalén anteriormente. ¿Por qué tiene que haber nuevamente manifestación de separación entre nosotros? ¿Por qué? No. Y Pablo entonces, lleno del Espíritu Santo, tiene que abordar esto. Ahora, ¿quiénes eran estos judíos que habían llegado allí? Para que también usted entienda un poquito. Bueno, estos judíos eran... la Biblia acá los llama los de la circuncisión. Habían llegado algunos de la circuncisión. Cuando llaman de la circuncisión eran judíos, hebreos, ¿verdad? Pero que mantenían la ley. Ellos habían gustado del Mesías. En otras palabras, ellos sí habían creído que Jesús era el Mesías prometido, ¿verdad? Ellos lo aceptaron eso y creyeron en él, pero, ahí está el pero a la gracia que Dios ofrece en Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ellos le añadían o decían que no se podía quitar de allí la circuncisión porque era señal del pacto perpetuo que Dios había hecho con Israel, ¿verdad? Para todas las generaciones y que a pesar de que una persona ya siendo mayor, cuando aceptaba a Cristo y se unía para el pueblo de él, tenía que pasar por la circuncisión. Pero no solamente la circuncisión, también ellos querían agregar el sábado y también ellos querían agregar allí algunas comidas, quitarlas del
menú, etcétera, etcétera. Estos son los de la circuncisión. Judíos que habían creído en el Mesías, en Jesús como el Mesías, pero que también querían agregarle a la gracia de Dios, al regalo de Dios, estas cosas de la ley allí. Y este asunto, hermano, ya había quedado resuelto. No tenía por qué volverse a tomar aquí. ¿Dónde había quedado resuelto? Bien, por ejemplo, en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 13, dice allí la palabra de Dios: y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, aquí cada uno de los apóstoles, cada uno de los miembros importantes en la iglesia de Jerusalén, la iglesia, digamos, sponsor, la iglesia madre o la iglesia fundadora, de allí es que se salieron las persecuciones y se fueron para otros lugares. Cada uno de ellos vino y dio un reporte. Bueno, en Samaria el Espíritu Santo ha manifestado su poder y ellos han sido aceptados. Pedro vino y dio el reporte de la casa de Cornelio. El Espíritu Santo se manifestó y también ellos entendemos que han sido aceptados dentro de la gracia de Dios. Y así cada uno de ellos fue dando su reporte. De hecho, Bernabé, este judío piadoso, fue el intercesor para que los judíos en la iglesia de Jerusalén no se asustaran con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo anteriormente a ser cristiano era ¿qué? Perseguidor de la iglesia de Cristo. Y Bernabé fue el que abogó por ello. No, este hombre realmente ha mostrado evidencia de ser un genuino cristiano. Y allí, por la palabra de Bernabé y el testimonio, por supuesto, del mismo apóstol Pablo, sí, él fue aceptado y fue acogido. Pero fue Bernabé quien estuvo allí intercediendo. Este asunto había quedado claro y dice, después que ellos dieron su testimonio, mire lo que dice Jacob, que era el líder principal de la iglesia de Jerusalén, pero no solamente era el líder principal de la iglesia de Jerusalén, era el hermano de Jesús. Y mire lo que dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 9 dice allí Jacob, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba y que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ya este asunto había sido aclarado en Jerusalén, que no se inquietase a los gentiles a causa de la ley, porque ya Dios tenía quien le predicase en la sinagoga de los judíos, que se ocuparan de eso y dejasen a los gentiles que habían sido aceptados dentro de la familia de Dios. Pero mire, lo que este ex fariseo, conocedor de la ley, dice con relación a esto. En Gálatas, capítulo 3, versículos 24 al 26, el mismo apóstol Pablo, hablándole a Gálatas, mira lo que dice. De manera que la ley ha sido, ¿qué? Nuestro ayo. Nuestro ayo. ¿Para llevarnos a qué? A Cristo. La ley venía apuntando a Cristo. Una vez que Cristo llegó, la ley quedó atrás. Dice allí, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe. Pero venida la fe, venido Cristo, ya no estamos bajo el ayo.
pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y déjame hacerle una salvedad ahí un momentito. Todos sois hijos de Dios, pero no lo deje ahí. Porque muchas personas dicen, no, todos somos hijos de Dios. No, un momentito. Ahí dice, todos somos hijos de Dios de la fe en Cristo. Todos los que son de la fe en Cristo son hijos de Dios. Y si uno tiene más dudas, pues puede ir allí al Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12 en adelante, que también se explica un poquito más esto. Porque usted y yo vamos a encontrar esto a cada rato. No, todos somos criaturas de Dios, sí. Eso sí es cierto. Todos Dios nos ha creado. A todos nos ha creado Dios. Nadie ha nacido por sí solo. ¿Ok? Dios lo ha creado. Inclusive allí aquel que nació in vitro también tuvo que acudir a lo que Dios ha dado ya. O sea que es creación de Dios. Pero de creación a hijo va una diferencia. Hijo solo aquellos que tienen a Dios por Padre, que lo han recibido allí. Ahora, esto le pasó a los creyentes de este primer siglo, donde se quería añadir a la gracia, se le quería añadir las obras de la ley, ¿verdad? Aquellas cosas de la ley. Pero todavía sigue pasando. Todavía sigue pasando. ¿Cuál es la temática en nuestro siglo ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora en nuestro siglo? Bueno, la temática hoy es, en parte, no voy a decir que es toda, pero en parte es la siguiente. Sé que Dios existe, ¿verdad? Pues su evidencia está por todos lados. Es difícil de ignorar que Dios existe, porque hay evidencia de Dios por todos lados. Una de las evidencias es que sé también que un día voy a morir. ¿Por qué? Porque lo vemos todos los días, personas falleciendo. Entonces nadie tiene que decirme a mí que la muerte es una ilusión. No, la muerte es algo real. ¿Ok? También sabemos eso. Sé que Jesús es el Hijo de Dios, que vino y murió en una cruz. Tengo un conocimiento de esto por lo menos. Por lo menos tengo un conocimiento histórico, porque sé que la historia reconoce al Jesús histórico. Está en los libros de historia. Por lo menos tengo ese conocimiento. También sé que las religiones más grandes del mundo reconocen a este Jesús, tal vez como un profeta, ¿verdad? Pero lo reconocen. El punto es que la figura histórica de Jesús es reconocida en la historia secular también. Yo estoy claro con eso y lo reconocemos allí. Sé que hay muchas religiones que proclaman ser las únicas y que solo ellos son los verdaderos. Todo esto yo lo he escuchado, tal vez lo he leído o tal vez hasta lo he vivido. Ahora, dentro de cada persona hay un sentimiento y un deseo de llenura, de cumplir mi propósito en este mundo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde voy después de aquí? Y he tratado con 20,000 cosas o con algunas cosas y todavía no puedo saciar eso dentro de mí. ¿Verdad? Y lo que más me confunde, estoy parafraseando una idea general, ¿ok? Un pensamiento general. Lo que más me confunde es que hay tantas religiones en el mundo, hay tantas iglesias en el mundo, hay tantas denominaciones en el mundo, ¿verdad? Que todas dicen tener la verdad y ahora yo me encuentro con este espagueti en mi mente, enredado allí, y cómo yo puedo descifrar, cómo yo puedo saber que estoy en lo correcto. ¿Ah? Así se encuentran muchos jóvenes en las universidades, en las high school, tal vez hasta en los middle school, en nuestros hogares, o también personas adultas, que dentro de su corazón hay un deseo genuino, de verdad,
que quieren agradar a Dios, que quieren buscar de Dios, que realmente ellos saben que hay algo más allá. Pero con tanta confusión y tanta variedad que hay afuera, tú dices, who knows? ¿Quién tiene la verdad si todos claman para sí la verdad? ¿Cierto? Entonces, a veces se hace difícil. A veces se hace difícil. Bueno, yo tengo por lo menos buenas noticias con relación a lo que la Biblia dice. Pero para ello tenemos que primero entender o aceptar que esta es la palabra de Dios. Si no aceptamos que esta es la palabra de Dios, pues entonces cuestionamos que es escrita por hombre, decimos sí, pues entonces ya todo lo que ella diga no va a tener un peso, ¿verdad? Si no la acepto por la fe de que es la palabra de Dios, entonces pues no, lo que me diga va a carecer. Va a carecer. Pero déjame decirle algo antes que te diga el resto que te voy a decir ahora. Esta palabra, no solamente ella misma testifica que es la palabra de Dios, pero es que ella ha dado evidencia en la historia de que es veraz. De que es veraz. De que es la palabra de Dios. Y lo interesante es que no solamente ha dado la evidencia, ha dado evidencia tangible que usted y yo podemos comprobar aún en nuestros tiempos. Entonces no es que ella diga, porque cualquier libro puede clamar sobre sí que es la verdad. ¿Sí o no? Cualquiera puede escribir y decir, no, esta es la verdad y todo eso. No, pero muéstrame entonces. Pero no de balde es el libro que por años y por años sigue siendo el libro que más se vende y que más se busca. ¿Por qué? Porque es el libro de Dios. No es esta hoja, no es el papel o la parte electrónica que usted tiene allí. No, es lo que dice. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia, es lo que dice allí realmente. Pero si alguien puede clarificarnos esto a nosotros, es Dios mismo en primer lugar y en segundo lugar el apóstol Pablo también, con lo que él ha escrito. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículos 15 y 16. Si usted lo tiene, yo le he puesto algunos de los versículos, no sé si están todos, no recuerdo ahora mismo, pero le he puesto. Pero mire lo que dice Gálatas 15 y 16. Dice, nosotros, judíos de nacimiento, ¿ok? Mire la palabra inclusiva, nosotros. Él se está incluyendo. Judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, así se miraban ellos, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, vuelve a incluirse, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces yo cuando estaba leyendo esto y estudiando esto, no tenemos que ser eruditos bíblicos para entender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí tan claramente, guiado por el Espíritu Santo. En primer lugar, yo entiendo que lo que nos está diciendo Dios por medio del apóstol aquí, en esta carta, aquí a los Gálatas, es que somos aceptados por medio de la fe en Cristo. Somos aceptados por medio de la fe en Cristo. No somos justificados por nacimiento, en otras palabras. Esto es lo que él está diciendo aquí. No somos justificados por nacimiento. Aunque nacimos en un hogar hebreo, de padres hebreos, no es por herencia. En su carta a los filipenses, el apóstol hablándole de este mismo tema de la libertad que tenemos en Cristo, de la suficiencia que tenemos en Cristo. Mire lo que el apóstol le dice, porque es interesante, la carta de los filipenses va casi como un paralelo a Gálatas, especialmente en este capítulo 2 y el capítulo 3 de
Filipenses. Miren lo que dice allí el apóstol, para que usted vea que no es por nacimiento, no es por linaje, no es por herencia familiar. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 5, circuncidado al 8º día. ¿Qué es lo que quería decir con eso? Yo soy de la circuncisión. Yo soy un hebreo. ¿Ok? Yo he cumplido la ley. Mis padres son hebreos, cumplieron la ley. ¿Qué decía la ley? Que todo varón que rompía la matriz al 8º día que fuese circuncidado. ¿No fue Jesucristo circuncidado los 8 días? Eso tiene razones científicas. ¿Ok? Eso tiene razones científicas también que no vamos a entrar en ello. Pero fíjese la Biblia cómo se adelanta a la ciencia de que no fue al 7º día, al día de la perfección, al día de reposo. No, al 8º día. Se lo voy a dejar ahí para que usted lo investigue. Es interesantísimo. Créame que es interesantísimo. Muchos de ustedes lo saben. Tal vez otro dice, bueno, no sé qué es. Bueno, véalo para que usted vea. Para que usted vea lo interesante de esto. Así que circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Pero no de cualquier linaje. Sino dice allí de la tribu de Benjamín. De la tribu de Benjamín. De allí de los hijos de José. Del amado. De esas 2 tribus que llegaron a formar la tribu donde vendría el Mesías, la tribu de Judá, la tribu del sur. O sea que yo no soy cualquier judío, dice Pablo. Yo fui circuncidado al 8º día, mis padres cumplieron la ley, yo estoy dentro de la ley, yo soy de la tribu de Benjamín y soy hebreo de hebreo. Quiere decir que mi padre es hebreo y mi madre es hebrea. No es un matrimonio mixto entre un judío y un griego. No. Yo soy judío, hebreo de hebreos. Así que si en cuanto a peregrí, yo los tengo todos, dice el apóstol. Pero dice, pero fíjense, porque él está defendiendo la libertad en Cristo por encima de la ley. No pierda de vista eso. Porque esto es lo que nos lleva a nosotros aquí. Mire, cómo sigue diciendo, hermano. Pablo dice, nada de esto me cuenta a mí para salvación. Nada de esto. O sea que no es por nacimiento. No somos justificados tampoco, dice Pablo, por las obras. O sea, no es por nacimiento, no es por peregrí, no es por las obras. Dice ahí el versículo 16 del mismo Gálatas, no por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque en cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Ahora, es importante que mencionemos que el apóstol no le quita méritos a las obras. El apóstol no le quita mérito a las obras, no dice que no se deban de hacer, pero no se hacen para justificarnos delante de Dios. Las obras que usted y yo hacemos, no las hacemos para ganar esos puntajes delante de Dios para que Dios nos justifique. Las obras que usted y yo hacemos, las hacemos por amor y agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para servirle a Dios y servir al prójimo. Pero no para ganar puntaje, no para justificarme delante de Dios allí. Él dice que por medio de las obras nadie será justificado. Pero mire, vuelva allí, no quite la mano de Filipenses 3. Porque él dijo, sí, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, hebreo de hebreos. Pero sigue diciendo allí, en ese mismo versículo, en cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Ahora, tendríamos que estudiar un poquito, ver quiénes eran los fariseos. No tenemos el tiempo para eso, ¿cierto?
para desglosar un poquito más quiénes eran la secta de los fariseos. Había dos grupos en Jerusalén fuertes. Eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran clase alta. ¿Ok? Clase alta. Pero había una situación con los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y estaban siempre en contrachoque con los fariseos, que eran clase media, pero eran conservadores y estrictos en la ley, pero ellos sí creían en la resurrección de los muertos. De hecho, los fariseos coincidían en una gran totalidad con lo que Jesús enseñaba. Nosotros tenemos mala opinión de los fariseos, ¿sabe por qué? Por lo que Jesús los confrontó. O sea, nosotros, el mundo occidental y cuando leemos la Biblia, nos hacemos una mala opinión de los fariseos porque Jesús los confrontó, le dijo sepulcros blanqueados, y les dijo hipócritas, hay de esto y de lo otro, y etcétera. Pero no todos. Recuérdese a aquel hombre que vino de noche a Jesús, Nicodemo. De donde tenemos hoy por hoy la escritura más conocida de Juan 3:16. ¿Qué se le dijo a él? O sea, no todos eran así. Yo quisiera, no es que me estoy poniendo en defensa de los fariseos, pero tampoco para que los juzguemos tan fuertemente, porque ellos coincidían con las enseñanzas de Jesús bastante, hermano. ¿Ok? Bastantísimo. Lo único es que no lograban separar la gracia de la ley. No lo lograban separar. Para que un fariseo hiciese esto, costaba mucho. Costaba una intervención sobrenatural de parte de Dios en su vida, en su corazón, como le pasó al apóstol Pablo. ¿Ve? Entonces, no lo juzguemos tan severo. Pablo dice que en cuanto a la ley, él era fariseo. O sea, observaba la ley completamente. Mira lo que dice el versículo 6 de Filipenses 3. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, o sea, para ser justificado por la ley, irreprensible. O sea, en otras palabras, tengo un check mark en cada cosa que tengo que guardar de la ley. Todas las guardo. Señálame a alguien algo. Irreprensible, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué yo te estoy explicando todo esto, hermano? Usted dice, hermano, esto no es una clase de historia. No, no lo es. Pero es importante, especialmente para el mundo que estamos viviendo hoy, cuando hay un deseo genuino de seguir a Dios, cuando hay un deseo de verdad de agradar a Dios y de buscar su voluntad y la verdad, y habiendo tantas cosas allá afuera, y en la internet, de que usted dice, bueno, ¿y ahora quién? ¿Quién tiene la verdad? Es mi responsabilidad mostrarte, como dice aquí la palabra, cuál fe es suficiente para agradar a Dios. ¿Cuál fe es suficiente para agradar a Dios? Y Pablo testifica por medio de la inspiración del Espíritu Santo en Gálatas que no es por nacimiento, no es por obra, porque si fuese por obra, Pablo hubiese sido aceptado antes. Pero Pablo no fue aceptado antes allí. Pablo tenía buena reputación en Jerusalén. Tenía tan buena reputación siendo joven en Jerusalén que el sumo sacerdote de Jerusalén le dio cartas libre. Ve y tráete preso a todos, échalos en las cárceles a todos los que encuentres de ese camino. Porque así le llamaban al cristianismo al principio, los del camino. A todo el que tú encuentres. Y por eso es que cuando Pablo va allí, y usted puede después leer en casa el libro de los Hechos capítulo 9, para que usted vea la conversión del apóstol Pablo. Cuando él va para Damasco, a aprender, a encerrar en las cárceles a todo el cristiano que encontrara, Jesús se le aparece en el camino. Allí es que esa luz viene sobre él, él cae de rodillas ciego, y él entiende en su corazón, porque él lo llama, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Hasta aquí llegó la persecución contra el cristianismo. ¿Cómo Dios
en unos segundos puede transformar una vida. ¿Ah? Dígame si eso no es evidencia de la veracidad de la palabra de Dios. Pero usted dice, bueno, eso es porque está en la Biblia y también lo dice la Biblia. Imagínense. Claro que la Biblia lo va a decir sobre sí misma. Ok, está bien, salgámonos de la Biblia. Y veamos algún familiar o algún amigo que usted conozca, que se haya entregado de verdad. No, porque hay cristianos y cristianos. ¿Ok? Pero de verdad, no, de corazón, porque usted y yo los conocemos. Que se haya entregado de verdad y usted vea la transformación y dice, no puede ser posible. Fulano o Esperancita. Espero que ninguna se llame Esperancita aquí. No es que estoy diciendo Esperancita. Pero que es un decir, pues, un decir. Puede ser posible. Especialmente cuando hemos salido de nuestros países, por ejemplo, si yo regreso al mío, dicen, no puede ser. Todavía hay algunos que no creen ni que yo esté pastoreando. Dicen, no puede ser. ¿Tú pastoreando? No, eso es un joke. No es un joke. Esas son las cosas que Dios hace. Esas son las locuras que habla el apóstol Pablo. ¿Ve? Entonces, salgámonos de la Biblia, no el apóstol Pablo, sino tu vida y mi vida y la que usted conoce. Cuando vemos transformaciones de verdad, genuinas, auténticas, no podemos negar, hermano. No podemos negar la veracidad de Dios, la existencia de Dios, porque el único que lo puede hacer es Dios. Créame que la psicología no lo puede hacer. Si se pudiera, hermano, qué felicidad. ¿Sí o no? Créame que la medicina no lo puede hacer. Pueden ayudar en ciertas áreas, hay que reconocerlo, ¿cierto? Pueden ayudar en ciertas áreas porque desgraciadamente estos cuerpos no nacen perfectos. Ya nacen con el pecado. Ya nacemos con desbalances químicos en nuestro brain, nuestro cuerpo. Entonces sí hay ciertas áreas que nos ayudan. Pero la de acá adentro, hermano, no. La de acá adentro no, hermano. Créame que no. Y esto le pasó al apóstol Pablo. Y mira lo que él dice allí a los filipenses, que va paralelo con nosotros, que lo estoy usando hoy Gálatas y Filipenses los dos a la par, para que veamos esto. Mira lo que él le dice a los filipenses en el capítulo 3, pero ahora el versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Cuáles eran esas ganancias? Vea el versículo 5 y el versículo 6. ¿De qué? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley irreprensible, buen testimonio del Sanedrín en Jerusalén. Todo esto era para mí ganancia, pero dice el apóstol Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Entonces Pablo nos dice que no es por herencia familiar, por nacimiento, por obras de la ley, por religión. Bueno, y entonces si no es por eso, ¿cómo somos justificados? Versículo 16 lo dice. Somos justificados por la fe. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fíjense que él hace esa inclusión de nosotros hablando de los judíos de nacimiento. Y déjame decirte algo, hermano y amigo. No es fe en cualquier cosa. Aquí la palabra de Dios es clara, muy específica. Y dice, en Jesucristo, en Cristo Jesús. No es en cualquier cosa. Porque ¿sabe qué? Los ateos tienen fe. Todo el mundo tiene fe. Lo único que no la tiene en Jesucristo. Pero los ateos también tienen fe allí. Fe en Jesucristo, en el ungido de Jehová, en el Mesías, en su sacrificio vicario, intercesor a favor de nosotros. Hermano, la fe, la justificación, cuando la Biblia habla de que Dios te declara justo, no es que seamos sin pecados. Cuando la Biblia habla de que sobre la justificación, no significa que el pecado nunca existió. No, el pecado existió en tu vida y en mi vida. Y va a seguir acechándonos. ¿Ok? Cuando Dios habla acerca de esto,
lo que Dios está diciendo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley ni nada de esto, sino es justificado por la fe, es que el castigo tuyo y el castigo mío, Él lo llevó en la cruz del Calvario. Y entonces Dios nos ha declarado justo a través de Cristo cuando tú y yo ponemos la fe en Jesucristo. Esto es lo que la Biblia habla acerca de la justificación. Ahora, si cometimos nosotros pecado, habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Si el pecado es de índole moral, habrá consecuencias. Si es de índole civil, habrá consecuencias porque habrá que pagar las consecuencias. ¿Sí o no? Eso estamos claros. No es que Dios quita el pecado y dice, ay, ya mijito, mijita, no, tú nunca pecaste. No, yo sí pequé. Y las consecuencias están allí. Porque ahora mismo, si a un drogadicto o alguien que ha bebido toda su vida o que ha fumado toda su vida, etcétera, etcétera. Por poner algunos ejemplos que son muy comunes. Le cae una cirrosis hepática en el hígado o le cae unas manchas así en los pulmones. Pero se entregó a Cristo. Fue justificado y salvado y lavado por la sangre preciosa de Cristo. Pero habrá consecuencias de haber maltratado este cuerpo, este templo del Espíritu. Puede que haya una cirrosis, puede que no. Puede que haya un cáncer de pulmón, puede que no. Yo no lo sé. Pero las consecuencias están allí. Pero ha sido justificado delante de Dios. Y el día que ese cuerpo abandone este lugar, ¿sabe? El cuerpo va al polvo de donde fue formado. Pero el alma regresa a su Creador. Regresa justificada, lavada, limpiada por la sangre del Cordero. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. No por las obras de la ley, no por las obras de la carne, mis hermanos. Filipenses, voy de nuevo a Filipenses 3, ahora el 8 al 10. Y si ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pero no solamente lo he perdido todo, dice, y lo tengo por basura. La palabra basura es fuerte aquí, en el griego. Se llama estiércol. Lo tengo por estiércol, por basura. ¿Ok? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hasta este momento, según la Biblia y el apóstol Pablo, entonces, ¿cuál es la fe que es suficiente, hermano? ¿No? Yo espero que usted pueda ser capaz de responderse a sí mismo en su corazón. ¿Cuál es la fe que es suficiente, hermano? La respuesta no puede ser otra que no sea la fe en Cristo. Déjame decirle una última cosa para cerrar. La fe en Cristo es suficiente para ayudarnos a vivir para Él aquí y ahora. La fe en Cristo es suficiente para ayudarnos a vivir el aquí y el ahora. Es suficiente para limpiarnos y justificarnos delante de Él allá en la eternidad. Eso es un hecho ya, cuando ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, cuando nos entregamos a Él. Es un hecho. Eso nadie lo puede cambiar. Nadie lo va a cambiar. Porque dice la palabra de Dios que nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Pero también es suficiente para ayudarnos aquí ahora. Porque cuando Cristo le salva a usted y a mí, cuando ponemos nuestra fe en Él, no nos lleva automáticamente, ¿sí o no? Qué bueno fuera. Qué bueno. Fíjense, usted se ha puesto a pensar en eso. Hubiera algunos que no quisieran ni siquiera recibir a Cristo. Usted se ríe, pero piense conmigo. Apelemos a la lógica. Apelemos a la lógica. Si aceptar a Cristo significa que me voy con Él inmediatamente, a veces estamos tan apegados a este mundo, hermano. ¿Ah? Ese es el punto. Estamos tan apegados
a la familia, al trabajo, al negocio, a la esposa, a los hijos, you name it. Ahí está. Que si aceptar a Cristo implica que me voy con Él, como dice el cantico, yo no me quedo, yo me voy con Él. ¿Ah? Entonces dicen, no, pero estoy muy joven todavía. Todavía no he cumplido esas metas, Señor. Yo te voy a aceptar, pero más adelante. Mire qué sabio es Dios, hermano. Que Él trata con nosotros en el camino para irnos puliendo, irnos moldeando. Qué sabio es nuestro Dios, hermano. ¿Verdad que sí? Por eso es que la fe en Cristo es suficiente para ayudarnos el aquí y el ahora. Cuando vengan las situaciones difíciles, cuando vengan los momentos de gozo también, cuando vengan las alegrías o las decisiones difíciles donde tenemos que tomar allí. Él es suficiente también para eso, mis queridos hermanos. A la fe en Cristo nos justifica delante del Padre, pero nos ayuda a vencer los imposibles. Mire lo que dice el versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pablo dice que ya no es él, sino que ahora Cristo vive en él y a través de él. Eso es lo que espera Dios de ti y de mí. Que Cristo viva en ti y a través de usted y de mí también, mis hermanos. Versículo 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahí quedó explicado. ¿Cómo voy a desechar la gracia de Dios? Si la justicia fuese por la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Ve? Cómo el apóstol llega a una conclusión que espero que usted y yo también podamos llegar. Entonces, ¿cuál es el consejo del apóstol? Yo creo que está en el versículo 20. Considerémonos muertos al pecado y vivos y libres en Cristo. Vivos y libres en Cristo para vivir una vida con propósito para su gloria. Eso es realmente la libertad que Él nos ha dado. Libertad de la ley, libertad del pecado, libertad de la carne, de esa esclavitud, para que podamos vivir libres para Cristo, mis queridos hermanos. Le voy a hacer 2 preguntas, no me las tiene que contestar. Es solamente para que usted medite en ellas. ¿Cómo esta porción bíblica reta mi entendimiento de ser justificado delante de Dios? Solo para que usted piense en ella, para que usted se la lleve a casa. Si usted no recuerda nada hoy, recuerde estas 2 preguntas. ¿Cómo esta porción bíblica que hoy hemos desglosado de Gálatas 2, del 11 al 21, y por si quiere agregarle Filipenses 3, del 5 en adelante, cómo esas porciones bíblicas retan mi entendimiento sobre ser justificado delante de Dios? Porque esto te puede ayudar a esclarecer. Y segunda pregunta, ¿cómo esta porción bíblica influye mi fe y mi vida diaria? Específicamente versículo 20, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es mi oración que esto influya algo en nuestras vidas, para lo cual Dios escogió esta porción hoy y la ha enviado. La meditación de hoy es la siguiente. ¿Cuál fe es suficiente para la salvación de mi alma? ¿Cuál fe es suficiente para la salvación de mi alma? De acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, de acuerdo a mi experiencia personal de transformación en mi vida, es la fe en Cristo. Y estoy convencido que muchos de ustedes podrán decir amén también en sus propias vidas. No es
Cristo y más. No es Cristo y plus. Es Cristo y punto final. Punto final. Porque esto fue lo que hizo que el apóstol Pablo se levantara en aquella reunión y entrase y le dijese a Pedro: ¿por qué tú te alejas ahora de los gentiles y te juntas entonces solamente con judíos? Estás actuando hipócritamente. Vamos a orar. Y mi oración es, hermano, que esta serie suficiente haya sido, tal vez no suficiente, porque nunca va a ser suficiente. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos, que instruirnos, pero que haya sido retadora y motivadora al mismo tiempo para incursionar un poquito más en los temas que nosotros tratamos acá cada domingo. Vamos a orar y terminar nuestro servicio en esta tarde ya. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este precioso día.